Buenas tardes, profesora. A continuación vamos a presentar el tema de equilibrio y volumetrías de complejación. Nuestro equipo está conformado por Kelly González, María José Carvajal, Ana Isabela Tobol y mi persona, Daniela Zapata. Entonces, a continuación vamos a comenzar con la introducción y es que la volumetría de formación de complejos, que también se le conoce como complejometría, es una técnica de análisis cuantitativo que se utiliza para determinar la concentración de ciertos iones metálicos en una muestra. Esta técnica se basa en la formación de complejos, que son estructuras estables resultantes de la unión entre un ion metálico y una molécula o un ion denominado ligando. Un complejo se forma cuando un ligando dona uno o varios pares de electrones al ion metálico, estableciendo enlaces de coordinación. Debido a que esta reacción ocurre de manera predecible y siguiendo una relación estequiométrica conocida, es posible utilizarla para cuantificar la cantidad de metal presente en una muestra. El fundamento de las volumetrías de complejación consiste en agregar gradualmente una solución valorante que contiene el agente complejante hasta que todo el metal presente haya reaccionado. De esta manera, el volumen consumido permite calcular la concentración del analito. Para que una valoración complejométrica sea exitosa, la reacción debe cumplir varias condiciones. Lo primero, formar solo un compuesto definido. Segundo, reaccionar cuantitativamente sin reacciones secundarias. Tercero, el valorante del complejo formado han de ser estables. Cuarto, la reacción debe ser rápida. Y quinto, se ha de disponer de un medio definitivamente visible para determinar el punto estequiométrico. Dentro de los agentes complejantes, el más utilizado es el ETA, debido a que puede formar complejos muy estables con una amplia variedad de iones metálicos y lo hace generalmente en una proporción molar 1 a 1, lo que simplifica los cálculos analíticos. Como talla, entonces, para la importancia y aplicaciones generales, tenemos que las volumetrías de complejación tienen una gran importancia en química analítica porque permiten determinar metales con alta precisión, exactitud y bajo costo. Son métodos ampliamente utilizados tanto en laboratorios de investigación como en industrias y organismos de control de calidad. Entre sus aplicaciones generales se encuentran la determinación de la dureza del agua mediante la cuantificación de calcio y magnesio, el análisis de metales en alimentos, el monitoreo ambiental y los análisis clínicos. En el ámbito ya farmacéutico, pues estas técnicas son especialmente relevantes porque permiten controlar la calidad y seguridad de medicamentos y materias primas. Por ejemplo, se utiliza para determinar el contenido de calcio en suplementos nutricionales, el magnesio en antiácidos, el zinc en preparados vitamínicos y también el hierro en medicamentos que se utilizan para tratar la anemia. Además, las volumetrías de complejación ayudan a detectar impurezas metálicas que podrían afectar la estabilidad, eficacia o seguridad de los productos farmacéuticos. Por esta razón, constituyen una herramienta fundamental dentro de los procesos de control de calidad exigidos por las farmacopeas y las agencias regulatorias. Vamos a continuar hablando sobre la complejación con iones metálicos y antes de hablar de los principales iones metálicos es importante conocer qué características debe tener un ion para poder determinarse mediante una volumetría de complejación conecta. Primero, el ion debe unirse fuertemente al agente complejante, generalmente electa. Si el complejo es poco estable, la valoración no será precisa. Las volumetrías de complejación se utilizan principalmente para determinar iones metálicos con carga positiva. El ion metálico debe poder aceptar pares de electrones de los ligandos como electa para formar enlaces coordinados. La reacción entre el metal y el complejante debe ser rápida y prácticamente compleja para que el punto final de la titulación sea claro. La relación entre el metal y el electa debe ser conocida y constante, ya que es por un mol de metal, un mol de hecta. Esto significa que cada ion metálico necesita una sola molécula de hecta para formar un complejo estable. Por eso, si reaccionan 5 moles de metal, también se necesitan 5 moles de hecta. Esto nos ayuda a simplificar un poco más los cálculos. El complejo formado debe permanecer disuelto en la solución. Si precipita, la valoración puede verse afectada. Y por último, muchos metales requieren un pH específico para formar complejos estables. Por eso se utilizan las soluciones tampón.
Una vez conocidas las características que deben cumplir los iones metálicos, vamos a ver cuáles son los principales iones que se deben determinar mediante las volumetrías de complejación conecta. Entre los más importantes se encuentran el calcio, el magnesio, el hierro, el cobre, el zinc, el níquel, el cobalto, el manganeso, el cadmio y el plomo. Todos ellos tienen la capacidad de formar complejos estables con electa, lo que permite determinar su concentración de forma muy precisa. El calcio es uno de los iones más analizados. Medirlo ayuda a conocer la calidad del agua y es un nutriente muy esencial en alimentos como la leche, el queso y el yogur. La concentración de este ion se determina para verificar que cumplan con los estándares de calidad. El magnesio es analizado frecuentemente como el calcio y es el responsable de la dureza del agua. También se controla en suplementos alimenticios y productos farmacéuticos. El hierro puede encontrarse en dos estados de oxidación, hierro 2 más y hierro 3 más. Su determinación es importante en suplementos nutricionales. El cobre forma complejos muy estables con electa, por lo que es fácil de ser analizado. El zinc es un elemento esencial para el organismo. Este se analiza en medicamentos y suplementos vitamínicos. El níquel es utilizado en la fabricación de aleaciones metálicas y procesos industriales. El cobalto tiene aplicaciones muy importantes en la producción de baterías y la industria farmacéutica. El manganeso se determina en análisis de aguas, fertilizantes y minerales para evaluar su concentración y calidad. El cadmio es un metal tóxico, por lo que su análisis es fundamental para el monitoreo ambiental. Y por último, el plomo es altamente tóxico, por eso se analizan aguas, suelos y muestras ambientales para prevenir riesgos para la salud. Ahora veremos cómo se forma el complejo entre un ion metálico y electa. Este proceso es la base para las volumetrías de complejación, ya que permite que el metal quede unido a electa de forma estable. El paso 1 es que inicialmente el metal debe estar disuelto en el agua y todavía no está unido a electa. Tomamos como ejemplo el calcio. Luego, desde la ureta, se agrega una solución estándar de ECTA y después los pares de electrones de los grupos carboxilato y nitrógeno de electa son donados al metal y ahí es cuando se forman enlaces coordinados entre electa y el metal. Por último, electa rodea completamente el metal y se obtiene una estructura muy estable llamada complejo quelato. Como vemos en la imagen de la diapositiva, estamos mostrando cómo electa atrapa un ion metálico. Primero están separados. Luego electa dona el electrón al metal y finalmente lo rodea completamente formando un complejo quelato estable. Por último, una vez entendido cómo se forma el complejo entre el metal y electa, es importante conocer los factores que influyen en este proceso y que garantizan una valoración precisa. El efecto quelato aumenta la estabilidad del complejo, ya que electa actúa como una garra o una pinza molecular que rodea completamente al ion metálico y lo mantiene atrapado. La estequiometría de la reacción es una característica muy importante y es que en la reacción entre el metal y el ECTA ocurre una proporción fija 1 a 1. Esto significa que un mol de ECTA reacciona con un mol de un ion metálico. La influencia del pH determina la estabilidad del complejo. Esta depende del pH de la solución, ya que cada metal forma complejos más estables en un rango de un pH específico. Por ejemplo, el calcio y el magnesio se valoran con un ion de pH, se valoran con un pH de 10, mientras que el zinc se determina mejor entre un pH de 5 a 6. Por último, los indicadores metalocrómicos, que estos nos permiten identificar el punto final de la valoración mediante un cambio de color. Bueno, ahora en la complejación conecta,
tenemos nuestra curva de valoración teórica a un pH regulado. Entonces tenemos el ejercicio de que se valoran 50 mililitros de una solución de calcio 0,0100 molar con una solución de hepta 0,0100 molar en un medio estrictamente amortiguado a un pH 10. Entonces, pues aquí en la diapositiva podemos observar cómo nos quedó la curva de valoración con todos los datos pues que pusimos en Excel y que hallamos. Entonces, pues nosotras quisimos meter varios puntos para que pues el dibujo quedara bien o pues con esa forma característica de ese que hacen de por sí estas curvas y no pues como una línea recta. Eh, si miran la gráfica, empieza abajo en 2, va subiendo muy despacio y justo cuando llegamos a los 50 mililitros, la línea da un salto gigante hacia arriba y luego se estabiliza. En la tabla dejamos resaltado en verde pues los 3 puntos que nos pide la guía, que son los que calcularemos posteriormente, 25, 50 y 60 mililitros. Lo que quiero que notemos antes de hacer los cálculos es lo rápido que cambia todo el medio. Miren que entre los 49 mililitros y los 51 mililitros, pues que es una diferencia de nada en cuanto se pone de manera práctica en un laboratorio, el valor de la concentración de calcio da un brinco tremendo de 4 a 8,60. Pues en este salto, pues la gráfica es súper importante porque es el que hace que el color cambie de golpe en el laboratorio y sepamos que la reacción pues ya terminó. Entonces, pues ya viendo cómo se ve nuestra curva con varios datos, ahora sí vamos a hallar los datos en sí que nos corresponden. Entonces, en los cálculos representativos antes, durante y después del punto de equivalencia, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar cómo reacciona el hepta con el calcio. Como el hepta es un ligando que atrapa el metal en una relación estequiométrica de 1 a 1, la matemática pues va cambiando por completo en cada etapa de la titulación. Entonces, primero haremos el cálculo de los 25 mililitros, donde el calcio es el que manda porque está en exceso y todavía nos sobra mucho. Segundo, haremos el punto de los 50 mililitros, que es el momento exacto donde el calcio y el hepta se neutralizan por completo y se forma el complejo. Tercero, haremos el punto de los 60 mililitros, donde el hepta ya se vuelve el dueño de todo, pues porque nos pasamos y pues ya está en exceso. Listo, entonces como nos había dicho ya la compañera, ese es el problema que nosotros vamos a plantear. De aquí vamos a sacar los 3 puntos que van a ser el antes, el durante y después del punto de equivalencia. Nos dan unos datos, primero nos dan el logaritmo de K sub F para el complejo calcio delta, que es 10,70. A partir de allí podemos pues hallar la constante de formación termodinámica que nos queda en 5,01 por 10 a la 10. Luego tenemos el pH en 10,0 y por último la fracción de distribución que nos queda en 0,35. Son los datos que nos dan. Antes de hacer los cálculos para los diferentes puntos, vamos a hacer unos cálculos preliminares que nos van a ayudar como a la facilidad de hacerlos. Lo primero, la constante condicional. Esta constante condicional se va a hallar multiplicando esa constante de formación termodinámica por la fracción de distribución y esto nos va a dar un valor de 1,75 por 10 a la 10. Y ya luego vamos a hallar el volumen en el punto de equilibrio, súper importante. Primero lo que vamos a hacer es hallar las milimoles de calcio iniciales, multiplicamos el volumen de la solución por su concentración, que nos dijeron que era 0,0100 molar. Esto nos va a dar 0,500 milimoles. Y ya a partir de allí podemos hallar el volumen en el punto de equilibrio, que va a ser dividir esas milimoles sobre la concentración del néctar, y esto nos va a dar un volumen de 50 mililitros. Ya a partir de allí es que establecimos los volúmenes antes y después del equilibrio. Para el volumen antes del equilibrio vamos a tomar 25 mililitros de ECTA. Entonces en esta región el metal se encuentra en exceso y la concentración de calcio libre se calcula a partir del metal remanente que no ha reaccionado, asumiendo que la disociación del complejo formado es insignificante. Lo primero que vamos a hacer son hallar las milimoles de ECTA, que va a ser por acá multiplicando esos 25 mililitros por su concentración, que nos habían dicho que era 0,100 molar. Esto nos va a dar un valor de 0,250 milimoles. También vamos a hallar las milimoles de calcio libre o calcio que quedan en exceso, que en este caso sería restando las iniciales menos las que reaccionan. Como ya nos habían dicho, las iniciales eran las 0,500 milimoles que hallamos menos estas 250 milimoles, menos 0,250 milimoles que acabamos de hallar, que como la reacción es 1 a 1, es por eso que son las mismas. Y esto nos da un valor de 0,250 milimoles.
También vamos a hallar de una vez el volumen total para que el cálculo sea mucho más sencillo. En este caso serían los 50 mililitros de la solución más los 25 mililitros de Leita, que nos va a dar 75 mililitros. Y listo, ya con esos dos datos podemos hallar la concentración del calcio. Simplemente dividimos las milimoles sobre el volumen total y esto nos va a dar que la concentración es igual a 3,33 por 10 a la menos 3 molar. Y ya con esto podemos hallar el PCA, que sería el menos logaritmo de esa concentración. Y esto me da un valor total de 2,48. Ya tenemos un primer punto para armar en la curva antes del punto de equilibrio. Ya para el punto de equivalencia, pues ahí sí tenemos la adición de 50 mililitros delta que habíamos hallado desde un principio. Para facilitar el cálculo, vamos a hacer lo mismo, el cálculo, vamos a hallar el volumen total, que son los 50 de la solución más los 50 de Leita, me da un total de 100 mililitros. También vamos a hallar de una vez la concentración del complejo calcio delta, que en este caso vamos a utilizar los 0,500 milimoles que habíamos hallado desde un principio, y esto lo vamos a dividir por el volumen total. Y esto me va a dar una concentración de 0,00500 molar. Ya una vez que tenemos como tal estas concentraciones, pues esta concentración del complejo, ahora sí podemos plantear la reacción de disociación o el equilibrio de disociación. Entonces, a partir de esta reacción de acá, planteamos que al inicio había 0,00500 molar, como habíamos dicho desde un principio. De calcio no teníamos nada, de tal libre no teníamos nada. Ya el cambio en el tiempo es que a este se le resta, a estos dos se les suma. Y ya el equilibrio va a ser esa concentración menos X. Acá va a ser X y acá va a ser X. Listo. Y ahora ya, una vez que planteamos esto, también podemos plantear la fórmula para la constante condicional, que en este caso entonces me va a quedar acá arriba la concentración del complejo dividido la concentración de calcio 2 más por la concentración total de delta libre, que lo vamos a copiar de esta manera. Simplemente vamos a reemplazar valores. Nosotros ya habíamos dicho desde un principio que la constante condicional valía 1,75 por 10 a la 10, va a ser igual a la concentración de complejo, que ya lo habíamos planteado acá, es 0,00500 menos X sobre X2. Perfecto. Esta X de acá la podemos, em, esta X de acá la podemos despreciar porque la concentración dividida a esta constante pues me da muchísimo mayor a 100. Entonces una vez despreciada, ahora sí podemos despejar esa X, nos va a quedar lo siguiente, que esto nos va a dar igual a 5,30 y... No, esta de acá nos va a dar exactamente lo siguiente, nos va a dar 2,857 por 10 a la menos 3. Y ahora sí despejamos esa X con una raíz y nos va a quedar que la concentración de esa X va a ser ahora sí 5,35 por 10 a la menos 7 molar. Como habíamos dicho que calcio equivale a una X, pues la concentración de calcio va a ser exactamente igual y ya con eso podemos hallar el PCA, que es el menos logaritmo de esta concentración, y nos va a quedar que el valor en ese punto es de 6,27 en el punto equivalente. Ya una vez que pasamos al tercer punto de equivalencia, que es después del punto de equilibrio, acá ya le vamos a adicionar 60 mililitros, también para que los cálculos sean más sencillos. Vamos a hallar el volumen total, que serían 110 mililitros. Luego vamos a hallar también la concentración del complejo, súper sencillo como el pasado. Son los 0,500 milimoles sobre el volumen total. Y esto nos va a dar
4.545 por 10 a la menos 3. Acá también lo que vamos a hacer es hallar las milimoles de ETA en exceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar los mililitros que estamos adicionando menos los mililitros que hay en la solución y esto lo vamos a multiplicar pues por la concentración. Y esto nos va a dar un valor de 0.100 milimoles. Estas milimoles las vamos a utilizar para hallar la concentración total de ETA, que en este caso serían las 0.100 milimoles sobre el volumen total. Y esto nos da un valor de 9.091 por 10 a la menos 4 molar. Y ahora sí, con todos estos valores que nosotros hallamos por acá, podemos hallar la concentración del calcio. ¿Cómo la podemos hallar? Pues con la fórmula que nosotros habíamos planteado antes, esta de por acá, que es de la constante condicional. Entonces simplemente vamos a despejar calcio. Entonces si despejamos calcio, nos queda que esto es igual a la concentración del complejo eta, sobre la constante condicional multiplicado la concentración total de eta. Listo, simplemente vamos a reemplazar valores. Nos va a quedar 4.54 por 10 a la menos 3 sobre 1.75 por 10 a la 10 multiplicado 9.09 por 10 a la menos 4 y esto nos va a dar igual a 2.86 por 10 a la menos 10 mol. Y ahora sí lo mismo con los otros, con esa concentración ya puedo hallar el PCA, que es el menos logaritmo de esto, y me va a quedar que el punto después del punto de equilibrio va a ser igual a 9.54. Y así es como en este caso se armaron esos tres puntos antes, durante y después. Bueno, vamos a hablar de la formación de complejos entre el catión y otros ligandos. Entonces, la formación de complejos y otros ligandos pues, es un aspecto fundamental en las valoraciones complejométricas con ECTA. Pues cuando estas valoraciones se realizan a un pH alcalino, generalmente entre 10 y 12, muchos cationes metálicos tienden a reaccionar con los iones hidróxido presentes en el medio, formando hidróxidos insolubles que precipitan. Esto se presenta como un problema, ya que el metal deja de estar disponible para reaccionar con el ECTA, como se ve en la primera imagen. Para evitar esa precipitación se añaden ligandos auxiliares o agentes complejantes secundarios, como el amoníaco, el tartrato o el citrato. Estos ligandos forman complejos solubles con el catión metálico y lo mantienen disuelto en la solución. De esta manera el metal permanece disponible para participar en la valoración. Bueno, sin embargo, estos complejos son temporales ya que el ECTA posee una capacidad complejante mucho mayor, gracias a su carácter hexadentado y el efecto quelato. El ECTA forma complejos considerablemente más estables que los formados por los ligandos auxiliares. Por esta razón, a medida que se añade durante la valoración, desplaza progresivamente al ligando auxiliar y se une al metal para formar el complejo metal-ECTA, como se puede observar. Ahora, en la presencia simultánea del pH, y los ligandos auxiliares modifican la estabilidad efectiva del complejo formado. Por ello, en lugar de considerar únicamente la constante de formación del complejo metal-ECTA, se utiliza la constante de formación condicional global, que se puede ver que es KF, dos comillitas como arriba. La expresión está pues formada como KF por alfa y elevado a 4 menos por alfa m, donde pues donde en esta expresión corresponde a KF, que es la constante de formación del complejo metal-ECTA, a Y4 menos representa la fracción de ECTA que se encuentra en su forma activa para complementar al metal, y alfa M corresponde a la fracción del metal libre que no está unida al ligando auxiliar y que puede reaccionar con el ECTA. En conclusión, pues la formación de complejos entre el catión y otros ligandos pues nos permite mantener el metal soluble y evitar su precipitación en los medios alcalinos. Además, nos influye directamente en los equilibrios de complejación del sistema y en la estabilidad efectiva del complejo metal-ECTA, por lo que es un factor importante a considerar en las valoraciones complejométricas. Ahora, los indicadores utilizados pues, en las valoraciones de ECTA también son llamados indicadores metalocrómicos y su función es permitir la detección del punto final mediante un cambio de color visible, el cual ocurre cuando el ECTA desplaza el indicador del complejo metal indicador. Inicialmente, el indicador forma un complejo coloreado con el ion metálico denominado MLN, complejo metal indicador,
Durante la valoración, al añadirse hepta, este forma un complejo más estable con el metal, liberando al indicador en su forma libre, lo que genera el cambio de color característico. En esta tabla pues presentamos los principales indicadores utilizados en las valoraciones, donde en primer lugar tenemos al negro de eritocromo, T, conocido como NEC, que tiene un rango de pH entre 7 y 11. Su cambio de color es de rojo a azul y se utiliza principalmente para la determinación de calcio, magnesio y zinc. Luego pues tenemos la murexia, que es purpurato de amonio, quien presenta un rango de pH entre 11 y 13 con un cambio de rosado a violeta, que es un indicador altamente selectivo para el ion calcio. Seguimos con el silenol naranja, trabaja en medio ácido entre un pH 4 y 6 y su cambio de color es de violeta a amarillo. Se utiliza para la determinación de metales como el plomo, el bismuto, el zinc y el torio. Luego pues tenemos al calcón, que se utiliza en medios fuertemente alcalinos entre un pH 12 y 13 y presenta un cambio de rojo a azul. Se emplea principalmente para la determinación de calcio. Seguimos con la calmagita, que trabaja en un rango de pH entre 9 y 11 con un cambio de rojo a azul. Es una alternativa al NET y se utiliza para el calcio y magnesio. Ahora tenemos el ácido calconcarboxílico o indicador Peyton-Rader, que tiene un rango de pH entre 12 y 14 con cambio de vino a azul claro. Es altamente selectivo para calcio en aplicaciones farmacéuticas. La ditizona, difeniltiocarbaxona, trabaja en medio ácido entre un pH 4 y 5 y su cambio de color es de rosado a verde o amarillo. Se utiliza en determinación de metales pesados como lo es el plomo y el mercurio. Finalmente, pues tenemos el ácido sulfosalicílico, que se utiliza en medio fuertemente ácido entre un pH 1.5 y 3 con cambio de violeta a amarillo y es específico para la determinación del hierro. Entonces, pues como podemos observar, la diferencia entre ellos está en el pH de trabajo, el metal que detectan y su aplicación específica. Lo quieres. Bueno, ahora tenemos los ejemplos aplicados al campo farmacéutico. Primero tenemos la determinación de calcio en medicamentos. Una de las aplicaciones más comunes es la determinación de calcio en tabletas y suplementos alimenticios. Estos productos suelen contener sales como carbonato de calcio o glutanato de calcio. Mediante una valoración conecta se puede cuantificar la cantidad real de calcio presente y compararla con la cantidad declarada en la etiqueta. Esto es fundamental para garantizar la eficacia del producto y cumplir con los estándares de calidad. Como segundo, tenemos la determinación de magnesio en suplementos minerales. De manera similar, el magnesio presente en suplementos nutricionales puede cuantificarse mediante complejometría. Esta determinación permite verificar que cada dosis contenga la cantidad adecuada del mineral, evitando tanto deficiencias como excesos que pueden afectar al paciente. Como tercero, tenemos el control de dureza de agua farmacéutica. El agua es una materia prima esencial en la industria farmacéutica. La presencia de calcio y magnesio produce dureza, lo cual puede generar incrustaciones en equipos o interferir en algunos procesos de fabricación. Por esta razón, la dureza del agua se determina frecuentemente mediante la valoración conecta para asegurar que cumpla las especificaciones establecidas. Y como último, tenemos la determinación de zinc en productos farmacéuticos. El zinc se encuentra en suplementos nutricionales, en jarabes, en cremas dermatológicas y otros productos farmacéuticos. La valoración complejométrica permite cuantificar este metal con precisión, garantizando que la concentración sea la adecuada y que el producto mantenga su calidad y seguridad. Entonces, como podemos ver, en todos los casos, el hepta actúa como agente complejante, formando complejos muy estables con los iones metálicos, lo que permite realizar determinaciones cuantitativas precisas y confiables. Bueno, a continuación tenemos dos problemas. El problema 1 nos dice, un laboratorio farmacéutico realiza el control de calidad de unas tabletas de carbonato de calcio. Para ello se pulveriza la tableta y se toma una porción representativa que disuelve completamente y se lleva a un volumen determinado. Posteriormente, una alícuota de la solución se valora con una solución de hepta 0,0500 molar a un pH 10 utilizando negro de ericromo T como indicador. Durante la valoración se consume 18,50 mililitros de hepta hasta observar el cambio de color característico del punto final. Entonces nos piden determinar la cantidad de calcio presente en la muestra analizada. Entonces como datos tenemos la concentración de hepta, que sería 0,0500 molar, el volumen de hepta consumida, que sería 18,50 mililitros, y la masa molar del calcio, que sería 40,08 gramos mol. Entonces comenzamos calculando los moles de hepta usados. Entonces, los moles se calcula con la molaridad por el volumen convertido a litros, ¿cierto? Entonces tenemos 0,0500 molitro
por el volumen 0,018 litros, y entonces los litros se van con los litros y quedan los moles, que sería 9,25 por 10 a la menos 4. Lo otro sería aplicar la relación estequiométrica. Como vemos mirando la reacción, sería una relación 1 a 1. Entonces los moles de hepta ya previamente calculados son los moles de calcio. Entonces sería 9,25 por 10 a la menos 4. Y por último, calcular la masa del calcio. Entonces la masa se calcula con los moles, ya los calculamos, y por el peso molecular. Entonces sería 9,25 por 10 a la menos 4 por 40,08 gramos mol. Entonces los moles se dan con los moles y nos queda en gramos, que sería 0,0371 gramos. Este se multiplica por 1000 para que nos den miligramos, y el resultado sería que la muestra analizada contiene 37,1 miligramos de calcio. Y ahora vamos al problema 2. Durante el control de calidad de un jarabe multivitamínico que contiene zinc, se toma una muestra de 50 mililitros y se valora con una solución de hepta de 0,0200 molar. Para alcanzar un punto final se requieren 16,80 mililitros de hepta. Determinar primero la concentración molar del zinc en la muestra y segundo la masa del zinc presente en los 50 mililitros analizados. De los datos sería: el volumen de la muestra sería 50 mililitros, volumen de hepta 16,80 mililitros, la concentración de hepta 0,0200 molar y la masa molar del zinc 65,38 gramos mol. Entonces primero hacemos lo mismo, calcular los moles de hepta, que sería la molaridad por el volumen convertido a litros también. Entonces sería 0,0200 por 0,01680. Entonces los litros se van con los litros y nos quedan los moles, que sería 3,36 por 10 a la menos 4 mol. Luego vamos a calcular los moles de zinc. La relación acá también es 1 a 1 porque mirando la reacción es así, ¿cierto? Entonces, como ya calculamos los moles de hepta, esos serían los mismos de zinc, que sería 3,36 por 10 a la menos 4. Luego calculamos la concentración molar de zinc, que es lo que nos piden, pues una de las cosas que nos piden, que sería los moles por el volumen en litros. Entonces sería 3,36 por 10 a la menos 4 dividido a 0,0500 litros. Y lo que nos da un resultado de 6,72 por 10 a la menos 3 molar. Y por último calculamos la masa de zinc, que sería los moles por el peso molecular. Entonces serían los 3,36 por 10 a la menos 4 que habíamos calculado por 65,38 gramos mol. Entonces los moles se dan con los moles y nos quedan gramos, que sería 0,02197 gramos, que lo multiplicamos por 1000 para que nos den miligramos, que sería 21,97 miligramos. Y ya tenemos los resultados de la concentración de zinc, 6,72 por 10 a la menos 3, y la masa de zinc de la muestra, 21,97 miligramos. Listo. Entonces ya tenemos la bibliografía que consultamos para hacer esta exposición, y listo. Muchísimas gracias por la atención.